¿Qué dice la Biblia de los católicos? En este video vamos a explorar lo que dice la Biblia sobre los católicos con esta herramienta que está siendo muy popular llamada ChatGPT. Le vamos a hacer estas preguntas a ver si qué nos contesta, para ver qué nos contesta. También vamos a explorar estos temas como la oración a los santos, pero sin más preámbulos, vamos a comenzar preguntándole. Vamos a hacer estas preguntas. Bueno, yo le hice una pregunta ya a esta herramienta o a esta plataforma, como se va a llamar. Le pregunté si es bíblico orar a los santos. Es bíblico. Y esta fue la respuesta que generó. Dice que la pregunta sobre si es bíblico orar a los santos es un tema de debate entre diferentes tradiciones cristianas. En general, la práctica a orar a los santos es muy más común en la tradición católica y en algunas denominaciones ortodoxas, mientras que otras denominaciones protestantes tienden a enfocarse más en la oración directa hacia Dios. En cuanto a la base bíblica, aquellos que apoyan la oración a los santos suelen argumentar que la comunión a los santos, la idea de que los creyentes están unidos tanto en la tierra como en el cielo, justifica la oración a los santos. Bueno, eso es lo que dicen que algunos creen. También citan ejemplos bíblicos como la intercesión, como la transfiguración de Jesús, donde Moisés y Elías hablan con él, y el hecho de que los ángeles y los santos en el cielo interceden por los santos, pero esa es una mentira porque los ángeles del cielo no interceden. En la Biblia nunca habla de que los ángeles o los que fallecieron en Cristo intercedan por nosotros. Último, por otro lado, aquellos que no apoyan la oración de los santos sostienen que la Biblia enfatiza la oración directa hacia Dios por un medio principal de comunicación con Él, que citan pasajes como Mateo 6, del 9 al 13, donde Jesús enseña al Padre Nuestro, y 1 Timoteo 2:5, que dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y esto es lo que dice la palabra de Dios. Y sí, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Pero al preguntarle lo que menciona la Biblia sobre los católicos, esa fue la respuesta. Dice que la Biblia no menciona específicamente a los católicos como grupo religioso, ya que el término católico en un sentido original significa universal y que se utilizaba para describir a la iglesia cristiana en su conjunto de los primeros siglos. Sin embargo, la Biblia contiene enseñanzas y principios que son relevantes para todos los cristianos, incluidos aquellos que se identifican como católicos, y estos principios incluyen la salvación por gracia a través de la fe, donde la Biblia enseña que la salvación es un regalo de Dios obtenido a través de la fe, no por obras, dice la Biblia, para que nadie se gloríe. En Efesios 2, del 8 al 9 dice que porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Y cita esta número 2, la autoridad de las escrituras, pero esta de la autoridad de las escrituras, el catolicismo romano no pone las escrituras por encima de las autoridades superiores allí, sino que el Papa de Roma está por encima de las escrituras dentro de ese sistema. También la tradición católica, la tradición está por encima de la palabra de Dios. Pero la Biblia es considerada por los cristianos como la palabra de Dios y autoritativa, es la autoridad, porque toda escritura, como dice aquí, 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente preparado para toda buena obra. Y la importancia de la iglesia y la comunión con los creyentes. Dice que son solo unos ejemplos. Pero vamos a hacerle una pregunta. ¿Qué opinas? Porque el catolicismo romano fue fundado por Constantino, pero también en el tiempo de Jesús los fariseos se apoyaban más en la tradición que en la ley. Entonces, podemos preguntarle por qué los fariseos en el tiempo de Jesús creían más en la tradición que en la ley. Vamos a ver qué nos contesta. ¿Qué nos dirá?
Durante el tiempo de Jesús, los fariseos eran un grupo religioso dentro del judaísmo que se destacaba por su rigurosa observancia de la ley y su dedicación a las tradiciones y enseñanzas rabínicas. Sin embargo, en algunos casos su enfoque en la tradición llegó a ser más prominente que la observancia de la misma ley. Así que hay varias razones posibles para esto. Posibles, da su idea. Interacción con la ley oral junto con el Torah escrita, los 5 primeros libros de la Biblia. Los fariseos reconocían una tradición oral que se transmitía de generación en generación. La tradición oral se conocía como la ley oral de los padres y que abarcaba con el tiempo. Esa tradición oral se consideró tan importante como la propia ley escrita y llegó a ser vinculante para los fariseos. Como resultado, a veces la tradición oral tenía un peso mayor en su enfoque escrita. La Biblia nos dice que los fariseos ponían la tradición por encima de la ley y el Señor Jesús les reprochó eso. Es similar al caso como en la actualidad los católicos que ponen la tradición por encima de la palabra del Señor, y también el Papa tiene mayor autoridad cuando habla ex cátedra, tiene la mayor autoridad que la palabra del Señor. No le ponen esa énfasis. Dice también el número 2, enfoque de la pureza, que los fariseos se preocupaban mucho más por la pureza ritual y la santidad. Buscaban aplicar estrictamente leyes de pureza y separación, incluyendo las tradiciones adicionales que habían desarrollado para garantizar la obediencia a esas leyes. A menudo eso significaba que se enfocaban en prácticas externas y rituales, relegando en ocasiones la intención y el espíritu de la ley. En el énfasis en la tradición como protección, los fariseos veían la tradición como una forma de perseverar y proteger la ley divina, cambiante y hostil. Pero eso no lo justifica porque el Señor Jesús lo reprendió. Sí, el Señor Jesús lo reprendió porque ponían la tradición por encima de la palabra del Señor y eran tradiciones de hombres.